Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Empezamos con la introducción acerca del tabernáculo, ¿sí? Y vimos que era la obra maravillosa de redención, donde Dios plasmó de qué manera podemos nosotros allegarnos a Él. Y vimos cómo todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, pero en esta parte está enseñado de manera con tipos, figuras y muchas formas de la manera en que Dios, analogías de las cuales Dios, para enseñarnos una verdad espiritual, nos enseña verdades naturales. Y bueno, vimos la importancia de un tema, cuando Jesús fue levantado en el desierto, tipológicamente hablando, ¿sí? De cuando habló y levantaron la serpiente de bronce. Cuando el pueblo se estuvo quejando, cuando salió del desierto, vimos cómo el Señor les envió una plaga, ¿verdad?, de serpientes ardientes, y el antídoto para que ellos pudieran ser curados de esa mordedura mortal era que le dio la instrucción a Moisés que levantara una asta con una serpiente de bronce. Vimos también todos los utensilios y oro, plata, bronce, colores, todo lo que los hombres dieron de su voluntad para la erección del tabernáculo. Y vimos que el bronce representa el juicio de Dios. Por eso Jesús está representado como el juicio por nuestros pecados. Él fue la representación, en Él llevó todo, la maldición, la muerte, el horror de nuestros pecados representado en esa asta de bronce levantada en el desierto. Hablando ahora, eso estamos hablando de una sombra, dice ahí que lo que vimos en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir. Y hablando del Nuevo Testamento, vimos que en Juan 14 dice que si Jesús fuese levantado, a todos atraería hacia sí. Está hablando de esa, proféticamente, de esa tipología del desierto. Ahora en este Nuevo Testamento, si Jesús es levantado, todos pueden ser rendidos a Él, reconocerlo, reconocer su pecado y reconocer que por medio de Él todos fuimos sanados de la mordedura de las serpientes ardientes donde nosotros vivíamos en el mundo, ¿verdad? Entonces, esto habla de una analogía o una figura. También vemos otra figura cuando nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito en Juan 6:31. Estamos en una introducción apenas para adentrarnos en cada mobiliario del tabernáculo. Nuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Qué representaba esto en el desierto? Lo que representa ahora como figura, ¿sí? Como sombra, perdón, y figura en el desierto. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué dice el Señor en Juan? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que a mí viene no tendrá sed. Esta es una analogía comparado el maná que ellos tenían que recibir en el desierto todos los días, representando el pan de vida que es Jesús, el que nos alimenta, el que nos sustenta todo el tiempo. Dijimos que una de las
cosas que el Señor habló y estableció muy claro cuando dijo: quiero que me hagan esta tienda donde yo more en medio de ustedes, ¿sí? Y si ustedes recuerdan las proyecciones que vimos, la tienda estaba en medio, su presencia estaba en medio, y todo el campamento, todo alrededor, acomodado por tribus y por trabajo que ellos tenían que hacer cada día. Entonces, el Señor representaba el sustento, la vida, Él representaba todo para ellos. Y aquí Él se está hablando como el pan, como el sustento, el alimento para el espíritu. Dice Juan 6:32, 33, vimos el 31, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Allí vemos la representación, ¿sí?, de Jesús como el sustento y como el pan para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces Jesús aquí es representado en el pan del cielo que sustentaría su vida en el camino al desierto. En este desierto que nosotros hicimos la comparación, que estamos viviendo, que estamos pasando, dice la Escritura que nosotros somos como unos peregrinos, como extranjeros que van de paso. Entonces, en este desierto nosotros necesitamos ese pan de vida que es Jesucristo. Ellos en el Antiguo Testamento lo recogían cada día en el desierto, no lo podían guardar para otro día, porque ese pan se echaba a perder. O sea, esto les estaba enseñando la dependencia que nosotros debemos de tener de Dios todos los días. Dígale a su compañero: todos los días. Todos los días. Por eso es muy importante y hacemos hincapié en que si nosotros estamos leyendo su palabra, es un alimento para el alma, es un alimento para el espíritu, y en el momento que llegue la adversidad, que llegue la prueba, tú estarás muy nutrido, ¿sí? Tú recordarás que sus palabras son poderosas, tú recordarás que las palabras te sustentan y no fácilmente te hacen caer. ¿Sí? Las personas que les dio coronavirus, muchas de ellas jóvenes, ¿sí?, que tú las veías firmes, que tú las veías fuertes, se fueron. ¿Por qué? Porque tenían otras enfermedades que quizá no se habían dado cuenta, estaban débiles en alguna otra parte de su cuerpo. Llegó este virus y pues los atacó. No estaban bien nutridos. Sin embargo, hubo gente mayor de la tercera edad muy grande. Yo supe de personas de 80, 90 años que tuvieron este virus y están firmes. ¿Por qué? Porque estaban bien cuidados. Entonces la palabra del Señor es lo que va a sustentar nuestra vida en las pruebas, en las aflicciones, en las adversidades, en las cosas contrarias. Ese va a ser el sustento de una vida saludable, victoriosa, bien alimentada. Pero si tú te alimentas solamente los domingos, imagínese, el sustento, la enseñanza es que debería de ser todos los días. Dice la Escritura que eso era sombra y figura de lo que iba a ser en nuestro tiempo, de lo que había de venir. Entonces es lo mismo para nuestro tiempo. Lo que nosotros nos estemos alimentando, eso nos va a dar sustento. Por eso es muy importante conocer a Dios. Y muchas veces tú dices: ay, es que no le entiendo cuando leo. Cuando tú lees, tú debes de pedir la dirección de Dios, la guianza de Dios, para que lo que tú estés leyendo puedas tener una revelación y lo que le llamamos un rema. De esas palabras, si las ha leído algo que lo ha leído varias veces y que de repente esas palabras ese día brincan de la Escritura y le hablan a su corazón, son las palabras rema. Son unas palabras que
que traen una revelación específica para su vida ese día. Pero Dios las quiere traer todos los días. Por eso es importante que leamos. Ahora puede decir, es que yo no le entiendo nada a lo que dice la Escritura. Ciertamente hay muchas cosas que uno no puede comprender, porque todo va relacionado. ¿Sí? Todo va relacionado, pero hoy tenemos tantas versiones que cualquier palabra que usted no pueda entender, usted pone en el Google, qué significa en la Biblia esa palabra y le da una enseñanza amplia que puede bendecir su vida. Ya no es algo que lo podemos dejar así como que no entendí. Dios nos puede dar el discernimiento que necesitamos para entender lo que Él quiere hablarnos. Entonces, es nada más disponer el corazón, pedir la ayuda de Dios en oración y el Señor va a estar hablando. Y no habrá duda de que el Señor fue el quien habló. Nosotros, algunos de ustedes han tenido esta experiencia y pueden estar seguros que ahí hubo como una convicción específica y especial de cosas que Dios quiso hacer en su corazón. A través de estar escuchando su palabra, de estarla leyendo, ¿sí? Y de estar meditando en ella, hubo cosas que Dios quería hablar, porque Dios no quiere que nosotros nos quedemos en este nivel. Él quiere que seamos fuertes en el espíritu, que seamos hombres entendidos, espirituales, que entiendan las cosas espirituales de Dios. Entonces, cada día necesitamos del pan, el sustento diario. Por eso dice la Escritura, cada día trae su propio afán. La Escritura, como el pan, nos sirve en el espíritu para, dice 2 de Timoteo 3:16, dice ahí que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, sirve para enseñarnos, para redarguirnos cuando algo no está bien y que tú lo pasaste por alto y de repente estás leyendo la Escritura y surge esa situación que pasó contigo, eso que hablaste, eso que pensaste, y sirve, dice, para redarguir. Y empieza a sacar esa palabra, todo lo que hay ahí escondido, que tú creíste que ya estaba bien, que ya había sanado, o que simplemente ese pecadito que piensas que no está tan malo, pero que como tú ya lo adoptaste y es de casa, piensas que está bien. Pero llega ese momento en que tú lees la Escritura y esa palabra rema llega ahí y el Señor viene y te saca, ¿verdad? Eso que estaba ahí escondido y dice, este es el problema, esta es tu situación, esto es lo que está pasando contigo. Los que escucharon el congreso me pudieron expresar, el congreso de maestros que hubo, fue un congreso que me pareció muy bueno para que lo escuchara toda la gente. Porque fue un congreso donde habla mucho de tu persona, de mi persona y Dios haciendo cosas hermosas. Muchas veces nosotros tenemos un círculo vicioso. Conocemos al Señor de hace tiempo, pero vivimos en un círculo vicioso en el cual no dejamos que Dios ponga un alto y nosotros podamos decir, tengo que corregir esta parte de mi vida. Hay cosas que me están dañando, ¿por qué pienso? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué digo lo que digo? Y este congreso me pareció buenísimo porque ciertamente está hablando de cómo enfrentar un futuro y si nosotros vemos que a veces tenemos cosas de nuestro pasado que no se han corregido, muchas veces nuestro accionar habla de mi inseguridad. Habla de que si yo le hablo a fulanito, entonces yo me siento una persona importante y me siento una persona segura porque le hablo a esa persona. Pero sabes, tú tienes que entender que nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Él vino en esa cruz, en ese madero que se levantó y en esa serpiente de bronce llevó todo lo horrible de nuestro pecado, todo lo que sucedió en nuestra vida, Él lo cargó.
Y nuestra seguridad debe de estar plena en Él, no en ninguna persona. Ay, es que si no me habla fulanito, yo me siento así como que desbastada. Porque mi seguridad es esta persona o aquella. Yo me siento bien cuando esta persona me habla y me siento segura. Nuestra seguridad debe de ser Cristo Jesús. Y estas enseñanzas que nos dieron habla de cómo enfrentar una vida en el futuro que tenemos que dar. Y si no tenemos la vida de Jesús en nosotros, no tenemos que dar. No tenemos nada que dar. Damos lo que creemos, lo que pensamos, lo que escuchamos por allá, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora yo te veo, ahora yo te percibo, ahora tú me hablas a mí y me sacas todo lo que está escondido dentro de mi persona. Ese congreso me pareció maravilloso porque descubrió muchas cosas en muchas personas que ya han recorrido tiempo en Cristo, pero que están batallando con inseguridades, con sentirse plenas, amadas. Muchas veces no estuvo la figura paterna en casa y esa figura paterna no la alcanzas a percibir de parte de Dios. Pero cuando tú te rindes, cuando tú conoces la Escritura, tú puedes ver que Dios es todo para ti. Te abrazas de esa cruz y no te quieres soltar, porque sabes que Él lo entiende todo de ti. A todos los que no han escuchado este congreso, sé que les va a ayudar. Les va a ayudar a conocer y a sacar esas cosas, por qué soy como soy. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hablo lo que hablo? ¿Por qué intento hacer cosas para sentirme amada, para sentirme segura? Y muchas veces es lo que nosotros venimos arrastrando, o hay raíces muy profundas que no se han sanado, y es una manera en la que la palabra de Dios lo descubre y lo hace con tanto amor el Señor. Ahora que escuchamos ese congreso, muchos fueron descubiertos de ese pasado y de esas cosas que están atoradas ahí o atorados. ¿Y qué tenemos que hacer? Poner manos a la obra y dejar que Jesús nos haga sentir, sí, todo su amor, porque Él es la plenitud en el amor. Yo tengo mi esposo, tengo mis hijos, y hay personas que dicen, no, es que si yo me casara fuera la persona más feliz. Eso es mentira. Oh, es que si yo tuviera, aunque sea un hijo, cuando no pueden tener un hijo, yo sería la más feliz. También es mentira. El único que te hace pleno y completo es Jesús. A través de esa obra que hizo, el llevar todo lo que teníamos, todo nuestro pasado, todo nuestro pecado, Él nos hizo plenos y seguros. Por eso es que necesitamos buscarle todo el tiempo y decirle, Señor, descúbreme, descubre todo lo que hay ahí. Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Si yo de repente tenía mis propias ideas bíblicas, el Señor nos endereza. Porque somos buenos, ¿verdad?, de sacar la Biblia. Y a veces creemos que aunque somos bíblicos, mire, hay unos que salen en la tele, creo que son de este bando, salen en la tele y te pueden ayudar con una buena cantidad de dinero. Si tú le dices tu vida, ellos te pueden decir qué va a pasar contigo. ¿Sí me entienden la indirecta? Según ellos te están profetizando y te están hablando todo, pues es una mentira. Es una mentira. Lo único que nos puede ayudar es la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces nos ayuda a corregir, nos instruye en justicia, dice ahí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Entonces, el pan del cielo es como una analogía entre el maná
y su propio papel como el alimento espiritual que da vida eterna. Lo repito, el pan del cielo es como una analogía entre el maná y su propio papel como el alimento espiritual que da vida eterna. El pan de vida es Cristo. La enseñanza es, nosotros como sacerdotes debemos de recoger nuestro pan diario. Entonces, todos los símbolos que veremos en esta enseñanza señalan a Cristo. Lo vimos ayer, en la semana pasada, que el tabernáculo representa la obra de redención y en cada parte de ella, ya sean las medidas, ya sean los clavos, ya sean los colores, ya sean las texturas que se utilizaron para las cubiertas, ya sean los materiales, los metales, en todo se representa la vida de Jesucristo. Miren nada más cómo fue de preciso. O sea, los que dicen que Dios no existe y que la Biblia lo hicieron hombres, ¿cómo una cosa tan peculiar y tan mínima pudo cumplirse al pie de la letra? O sea, debería de ser Dios el que lo estableció y lo diseñó, porque no se equivocó en nada. Debería de ser Dios. Para aquellos que dicen que no, que la Biblia la hizo los hombres y que fueron palabras de hombres, esto pues les viene a dar en la cabeza, ¿verdad? Porque Jesús no se equivocó y Dios no se equivocó al darle este diseño a Moisés. Punto por punto. Entonces, todo esto señala a Cristo. En el Antiguo Testamento vemos a Cristo en el Cordero, en el altar, en el sacerdote, etcétera, etcétera. Después lo vamos a ver uno por uno. Entonces, entre más nos adentramos a conocer a Jesús, más entenderemos la belleza de cada símbolo que vamos a ver. Vamos a adentrarnos un poquito ya a lo que es el tabernáculo y vamos a dar un recorrido en lo concerniente al pueblo de Israel. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 1. Cuando los israelitas, yo lo voy a decir, eso es para que ustedes lo lean ya detenidamente, pero yo voy a decir una síntesis. Los israelitas estaban en cautiverio en Egipto, ¿sí? Ahí no tenían tabernáculo ni nube de gloria y como el inconverso vivían sin Dios. Sin embargo, Él los amó y los redimió. Como nos revela Éxodo 12, eso también es para que ustedes lo lean en casa, cuando está representando la Pascua, en cada episodio de la Escritura y de la Biblia vemos diferentes, episodios que están de tiempo en tiempo y en cada una de esas etapas, ¿sí? Desde Génesis, ustedes saben que el Señor inmediatamente proveyó a Adán y Eva cuando ellos pecaron una cobertura, ¿sí? Para que ellos no se sintieran desnudos y se sintieran avergonzados, que es lo que sucede cuando nosotros pecamos. Nos sentimos avergonzados y nos sentimos desnudos, como que todos nos están viendo esos pecados que hemos cometido. Dios desde un principio estableció esta forma de redimir al hombre. ¿Y qué fue? Ellos lo quisieron hacer a su manera, ¿verdad? Ellos tomaron hojas de higuera para cubrirse. El hombre hasta el día de hoy quiere cubrirse a su manera. Ay, no pasa nada. Ay, nada más fue una palabrita. No pasa nada. Nada más vi eso en la tele, pero fue de pasada. Y así sucesivamente muchas cosas que solemos hacer. Nos queremos cubrir con nuestra propia justicia, agarrando nuestras hojas de higuera y cubrirnos para que nadie nos vea y nos note, con una apariencia de piedad,
que no tenemos realmente. Pero Jesús fue, desde el principio que el hombre pecó, Él tuvo la idea, o no sé si ya la tenía su plan B, de que si el hombre pecaba, Él ya tenía la manera de redimir a todo su pueblo. Y dispensación se llama, de cada etapa se llama dispensación. Y estas etapas el Señor muestra la manera en que Él quería redimir a su pueblo. Cuando Dios le dice a Abraham, no podía tener hijos, le da un hijo y luego le dice que lo mate y que lo lleve a ofrecer en sacrificio. Él estaba hablando tipológicamente de lo que Dios iba a hacer. Un cordero que iba a ser sacrificado por el Padre que amaba a su único hijo. Imagínese, usted tiene un solo hijo y el Señor le dice, sacrifícamelo, entrégamelo. Entonces está representando la vida del Padre entregando a su Hijo por nosotros. ¿Qué dijo Abraham? Más adelante, que cuando le pregunta a Isaac, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué fue lo que dijo? ¿El Señor qué? Proveerá. O sea, estaba anticipando, o sea, estaba haciendo figura de lo que vendría. El Señor iba a ser el proveedor de un cordero en el Nuevo Testamento. Eso es lo que estaba representando. Entonces, en cada dispensación, si usted lee en la Escritura de esta manera, ustedes se van a encontrar la figura tipológicamente de Jesús y de la obra redentora que Dios ya había establecido para que nosotros fuéramos limpiados, fuéramos justificados, porque Él llevaría todas nuestras culpas. Entonces, allí en el Éxodo 12 revela la Pascua, ¿sí? La Pascua era aquella vez que les dijo que mataran un cordero, ¿sí? Y pusieran en los dinteles de sus puertas, porque el ángel de la muerte pasaría sobre ese lugar. Y morirían todos aquellos donde la casa no estuviera con esa señal. ¿De qué estaba representando esa señal? De la sangre del cordero que limpiaría su casa. Y entonces el ángel de la muerte no entraría ahí, porque ahí estaba representada esa sangre. Y se fijan cómo cada cosa va cobrando vida de lo que el tabernáculo nos quiere señalar. Entonces, la sangre en los dinteles de las casas nos hablan de la anticipación de la redención del hombre. Entonces, vemos aquí todo este tipo de cosas que yo le estoy platicando son tipos y figuras. Cuando el Mar Rojo se abrió para dejarlos salir de esa cautividad en la que estaban, de esa esclavitud en el pueblo de Egipto, cuando el Mar Rojo se abrió para dejarlos salir del poder de la esclavitud de Egipto, cuando ellos pasaron, ¿qué sucedió? El mar se cerró tras ellos para dejarlos fuera para siempre. O sea, el Señor vino a redimirnos y Él dijo, el que toma el arado y voltea no es digno de mí. O sea, tomamos el arado y es para seguir. No quiere que nosotros volvamos a regresar. Por eso el mar se cerró para que el pueblo de Israel no pudiera regresar. Porque el Señor es tan celoso que Él quería un pueblo para sí. Como lo leímos en la Escritura, Él quería un pueblo para sí. ¿Te das cuenta de lo importante que eres para Dios? ¿Te das cuenta de su amor? Que Él te quiere para Él. Él te quiere para Él, no nos quiere a todos juntos, nos quiere en particular y te quiere para Él. Y no quiere que tú regreses, por eso el mar se cerró para dejarlos afuera para siempre y que experimentaran con Dios
el poder de su presencia, el poder de su amor. Fueron ellos sacados para estar a solas con Dios en el desierto. Así estamos ahora nosotros. Esta es una analogía, ¿sí? El Señor quiso que nosotros lo abrazáramos, viéramos esa cruz, que el mar se cerrara para no volver atrás, para no volver a tomar, ¿sí?, otra vez las cebollas y los ajos de Egipto, sino que siguiéramos adelante con Él. Ahí lejos de los altares de los dioses de Egipto, porque había muchos dioses. Si ustedes se pueden meter a la historia de Egipto y ustedes se pueden dar cuenta de todo, ellos tenían dioses. Entonces, Dios quería que ellos estuvieran lejos de sus propios dioses que ellos levantaron. Dios quería que en el desierto Él fuera el único Dios. Y el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y será el único, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Ahí lejos de los altares de los dioses de Egipto, en el desierto vino Dios a morar entre ellos. Y en esto vemos una ilustración y tipo de Cristo en medio de la iglesia. Segunda de Corintios 6:16. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quién es el templo de Dios viviente? Nosotros, ¿verdad? Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjese qué palabras tan poderosas: habitaré y andaré. No tengas duda que cuando tú oras, el Señor escucha. No tengas duda que cuando tú vas y caminas por la calle, lugares peligrosos, el Señor va contigo. Cerca de ti mandará sus ángeles que te guarden, dice la Escritura. O sea, son las palabras que se hacen vida cuando lo necesitamos, ¿verdad? Cuando tenemos miedo, Él es una torre fuerte, mi alto castillo, mi refugio. ¿En quién confiaré? En Él. O sea, son las palabras que nos hacen vida, las que nos alimentan. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, el propósito de Dios desde el principio era estar con ellos. Desde el principio de Adán y Eva era tener comunión con ellos. De en cuando el Señor bajaba y platicaba con ellos. Cuando Él bajó, en esa ocasión que ellos habían cometido el pecado, ya no pudieron tener comunión, ellos se escondieron. Y cuando tú te escondes es porque hay pecado en tu vida. El Señor quiere tener una relación, ¿sí? El Señor quiere tener una relación. El objeto del tabernáculo en Éxodo 25:8 es: yo moraré entre ellos. Éxodo 25:8-9 dice: y harán un santuario para mí. Ahora no es un santuario hecho de manos, sino nuestro corazón. Este es el santuario para Él. Dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios. Todo tenía un propósito. Ahí dice: así lo haréis, le dijo a Moisés. El tabernáculo entonces era la morada de Dios. Esta fue la primera morada de Dios en la tierra. Dios moró entre los hombres después de la caída de Adán y Eva. Dios moró entre ellos. Pero ahora
Él condesciende, dirigirse al hombre pidiéndole una morada en el corazón. Por eso es importante mantenerlo limpio, apartado de los pensamientos, de las ideas, de lo que tú miras en la televisión. Todas esas cosas son para ganar dinero, todas esas cosas son para proyectar, ¿sí?, un mundo de fantasía que no existe, Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, ellos quieren vender, no importa todo lo que proyecten, entre más proyecten y sea lo más sucio, ellos venden, no importa. Ese es el mensaje del enemigo, ¿sí? Dice Colosenses 1:27, porque Dios condesciende a dirigirse al hombre pidiéndole una morada en el corazón. Y dice Colosenses, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar es vivir, habitar es tener un lugar ahí. Si tú habitas al abrigo de Dios, seguro que tú tendrás esa sombra del Omnipotente. El que habita significa permanecer en esta morada. Y si tú permaneces, serás una persona protegida por Él. Esa es la promesa, dice Ezequiel 37, 26 al 28. Ezequiel 37, 26 al 28. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esa fue una promesa del Antiguo Testamento, pero es una promesa, ¿sí? Ahora ya deja de ser una sombra y figura, ahora es algo real en mi vida. Pero esta es una promesa la que nosotros debemos abrazar, porque Dios le prometió a su pueblo que amaba tanto que Él estaría en medio de ellos, que Él sería un santuario en medio de ellos para siempre. Mateo 18:20 nos dice también, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso estas palabras que nos afirman que aquí está el Señor entre nosotros, que no nos va a dejar. Este era el pacto de Dios, morar con nosotros hasta la eternidad. Apocalipsis 21, del 2 al 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí está la promesa hasta la eternidad. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios hablaba con Adán, ¿sí? Como si nada pasara, hablaba con ellos. También Él visitó a Abraham y habló con Abraham. Entonces, después el tabernáculo moró también en el templo de Salomón.
Segunda de Crónicas 6, del 3 al 6. Segunda de Crónicas 6, del 3 al 6. Y dice, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre. ¿Qué dice ahí? Quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad ha elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre. Y ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. O sea, vemos cómo Dios ha cumplido su palabra de tiempo en tiempo. Cuando el tabernáculo dejó de ser, Salomón levantó, ¿sí?, un templo donde moró la presencia de Dios y donde la presencia de Dios después del desierto se manifestaba. Ahora está nuestro corazón donde Dios se quiere manifestar. Dios quiere usar tu vida para manifestarse Él. Él lo hace a través de tu servicio, Él lo hace a través de cómo tú caminas, Él lo hace a través de lo que tú hablas, Él lo hace a través de tus acciones. Dios quiere ser el centro de nuestro corazón. ¿Puedes entender la importancia? Que todos puedan ver en ti quién está ahí en tu corazón. Una vida de integridad, una vida que no es doble, una vida que no es una apariencia de piedad. Como vimos en las clases pasadas, que sea esa vasija que no esté recubierta, ¿verdad? Que sea sincera, que no le tengan que poner cera para que se vea como que está bonita, pero que no es real, sino que sea una vasija formada por la mano de Dios. Y a su debido tiempo el Señor envió a su Hijo, Juan 1:14.